Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema en SAS, sistemas edáficos y sociedades. ¿Vale? Esto es un tema un poco más complicadillo, pero también muy importante y os lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. El capítulo, para empezar, es 5.1, que es Introducción al sistema edáfico, ¿vale? Y bueno, para explicar, la palabra edáfico, ¿esto qué quiere decir? Edáfico quiere decir relativo al suelo, específicamente cómo el suelo se relaciona con las plantas. Entonces, en este capítulo y en este tema en general, vamos a estar hablando de, pues, el suelo y cómo las plantas se relacionan con el suelo, ¿vale? Cómo el suelo alimenta a las plantas y esas cosas. Entonces, empezamos con qué es el suelo, que es lo más básico. Pues el suelo es la capa superficial de la Tierra y esto procede de la meteorización mecánica o química de la roca preexistente. Vale, sé que os acabo de explotar las cabezas a la mitad, así que os lo voy a explicar un poco más. La meteorización, ¿esto qué es? Pues quiere decir que básicamente tenemos lo que se llama la roca madre. Y esto es la roca que viene desde dentro de la Tierra, ¿vale? Es la roca sólida que hay ahí dentro. Y lo que pasa es que esta roca madre, pues se empieza a degradar, ¿vale? Entonces, pues tienes esta roca muy sólida, pero si empieza a degradar. Y este proceso de degradación de esta roca, pues se mezcla, ¿vale? Con otras capas superiores del suelo y esto hace lo que hoy en día conocemos como el suelo, ¿vale? Es pues una mezcla de procesos químicos y mecánicos. A ver, químico es más en plan de pues que hay disolución de elementos, actúa el agua y el viento sobre la roca madre, ¿vale? Mecánico hablamos más de cosas más prácticos, ¿vale? No son procesos químicos, son otro tipo de procesos. Entonces, pues con estos procesos degradamos la roca madre, se mezcla con otros elementos y tenemos lo que nosotros llamamos el suelo o tierra, ¿vale? O sea, lo que vemos cuando salimos a la calle y vemos tierra, pues eso es una mezcla de un montón de cosas diferentes. O sea, no es así naturalmente, es una mezcla. Entonces, el suelo es muy importante, principalmente porque es el asiento de la vegetación. Y la vegetación, como conocemos o como sabemos de los capítulos anteriores, pues la vegetación es la base de todas las cadenas tróficas en el mundo. Porque pues empezamos con las plantas, que son los productores, y cada cadena trófica empieza con plantas, empieza con productores y luego consumidores que vienen después. Así que sin plantas no hay cadena trófica. Entonces, el suelo es muy importante porque es la base, es lo que alimenta y ayuda a crecer a estas plantas. Y también hace posible el reciclado de la materia en los demás ecosistemas terrestres. Es decir, que también en el suelo hay la descomposición de elementos, que cuando una persona o una planta o un animal muere, pues hay bacterias que se comen a esas plantas y ayudan a mantener nutrido el suelo y eso ayuda a mantener todos los ecosistemas en el mundo. Entonces, pues el suelo desempeña esos dos papeles muy importantes de pues, alimentar, ayudar a crecer a las plantas, que son la base de las redes tróficas, y también hace posible el reciclado de materia orgánica de los diferentes ecosistemas y por lo tanto pues mantener esos ciclos. Vale, entonces, ahora que hemos hablado un poco más de pues lo que hace el suelo, ¿vale? Que es su importancia, ahora tenemos que hablar de qué consiste el suelo. Y el suelo en general consiste de dos tipos de componentes inorgánicos y componentes orgánicos, ¿vale? Y si sabéis, inorgánicos, esto quiere decir que no está vivo. Orgánico sí que está vivo y contiene carbono, ¿vale? Así que componentes inorgánicos son cosas como oxígeno, agua y compuestos minerales resultantes de la mineralización. Perdón, es que esa palabra a veces se me complica decirlo.
mineralización, ¿vale? Así que estos son los compuestos, o sea, las cosas más concretas, ¿vale? Como pues el agua, oxígeno, ¿vale? Compuestos minerales, ¿vale? Así que esos elementos un poco más fundamentales. Y luego hay los compuestos orgánicos. Estos son la materia orgánica, microorganismos, ¿vale? Y el humus, ¿vale? El humus, si nos acordamos, es lo que pasa si, por ejemplo, si caen un montón de hojas de los árboles, pues hay un proceso de descomposición y esto sirve y da nutrientes pues el suelo y luego esos nutrientes pues van a las plantas. Entonces el humus es muy importante, pero el humus también da al suelo un carácter ácido. Y vamos a hablar un poco más adelante de la acidez del suelo porque es un tema bastante importante y un poco complicado, pero no os preocupéis. Bueno, entonces, y el suelo es como una interfase, ¿vale? Es un medio dinámico, eso es lo que lo llaman, un medio dinámico, porque hay un montón de procesos que están pasando al mismo tiempo entre cosas que pasan en el interior, ¿vale? Bajo tierra, que no podemos ver, pero también cosas que vienen desde fuera, o sea, hay lluvia, hay viento, hay pues diferentes plantas y animales y cosas así. Entonces, tenemos ahí en el suelo un montón de interacciones entre diferentes niveles del suelo, del mundo exterior. Así que es un medio dinámico. Y lo que pasa es que el suelo, pues, está constantemente evolucionando. Y lo hace hasta alcanzar un equilibrio entre la biocenosis, que son los organismos que están en el suelo, y las condiciones climáticas de fuera, ¿vale? Porque hay que encontrar ese punto para pues, sostener y apoyar a las dos cosas. Entonces, pues el suelo, lo que pasa es que hay un montón de diferentes cosas en el suelo y procesos que pasan en el suelo, ¿vale? Hay, pues, sobre todo, entradas, salidas, reservas o almacenes y flujos, ¿vale? Y los flujos, como sabemos, esto fue en el capítulo anterior o el tema anterior, hablamos de flujos que son transferencias y transformaciones. Transferencias es un cambio de lugar sin cambiar de estado. Una transformación es cambiar de estado, por ejemplo, de un líquido a un gas a un sólido, ¿vale? Esas transformaciones. Entonces, en el suelo pasan 5 cosas. Hay almacenes, reservas, hay transferencias, hay entradas, hay salidas y hay transformaciones. Y eso es cuando digo que es un medio muy, muy dinámico, porque en el suelo hay cosas almacenadas ahí, luego hay un montón de cosas entrando y saliendo y las interacciones entre sí. Vale, así que para empezar, los almacenes o las reservas en el suelo son de materia orgánica, organismos, nutrientes, minerales, agua y aire, ¿vale? Estas son las cosas que son inherentes, que están en el suelo de por sí, ¿vale? Son, como dije, las reservas, que son las cosas que están ahí. Luego hay las transferencias, ¿vale? Esta es la mezcla biológico, el movimiento de partículas en suspensión. Porque, como dije, hay cosas entrando, saliendo y hay partículas que van por ahí, pues moviéndose por las diferentes capas del suelo, que en un momento vamos a hablar de esas capas. Pero pues hay movimiento entre las diferentes partes del suelo y eso, pues esas son transferencias. Luego, las entradas, ¿vale? Las entradas son de materia orgánica, materia inorgánica, que esto viene de la roca madre, precipitaciones, lluvia y energía, que viene de muchas partes. Entonces, esas son las entradas. Y luego las salidas, ¿vale? Las salidas son de dos formas. O salen porque las raíces de las plantas absorben los nutrientes del suelo. Y luego hay la erosión del suelo o la lixiviación. Esto es cuando pues erosiones el agua o el aire sacan cosas y lixiviación es específicamente el agua que disuelve el suelo un poco y saca nutrientes o otras cosas de ahí y se los lleva. Entonces, esas son las dos formas en las que puedan salir cosas del suelo. O a través de las plantas, las raíces absorben cosas del suelo
Y luego, pues, hay la erosión y la lixiviación que, pues, arrastran partículas del suelo y se los llevan a otras partes. Y finalmente hay las transformaciones, que estos son la meteorización, la descomposición y el ciclo de nutrientes químicos, ¿vale? Esto, como dije, son cambios químicos. La meteorización es el ejemplo perfecto, que esto es, pues tenemos la roca madre, que es muy sólida, pero entonces hay una forma de degradación en esa roca y eso es lo que produce el suelo, porque luego hay otras interacciones, otros cambios de lugar, de estado, y eso crea lo que es el suelo. Vale, y ahora hemos llegado al punto de hablar del perfil del suelo. Esto es cuando se empieza a complicar un poco la cosa, pero no mucho. Y hablamos ahora de horizontes, ¿vale? Que el suelo se compone de varios horizontes, que estas son capas, ¿vale? Básicamente, si por ejemplo, si cogiésemos y cortásemos el suelo y sacásemos un fragmento de tierra, y lo viésemos pues de modo horizontal, ¿cómo serían las capas? Esto es lo que estamos haciendo con esto, con horizontes, que decimos, bueno, si sacamos una parte de la Tierra, si vamos ahí, cogemos, cortamos un fragmento, lo sacamos y miramos desde un lado, pues, a ver, vamos a tener una capa aquí, una capa ahí, una capa ahí, una capa ahí, ¿vale? Y esto es pues el análisis de lo que veríamos si hiciésemos eso. Vale, entonces, hay 4 horizontes en la Tierra más un horizonte extra. Ese horizonte extra, vamos a empezar con eso, es el horizonte cero. Esto es la hojarasca, que son hojas muertas que se han caído de los árboles, y los restos de animales no descompuestos, ¿vale? Son unas cosas más por encima, que luego van a entrar en el suelo y van a haber interacciones químicas y esas cosas, pero eso es el horizonte cero, ¿vale? Lo que está por encima. Luego, el horizonte A, ¿vale? Esta es la capa más superficial del suelo. Y aquí pues hay pocas sales minerales porque la mayoría son arrastradas por las aguas al infiltrarse. Es decir, si hay lluvia, por ejemplo, pues esta es la capa que la lluvia lo arrastra. Entonces hay pocas sales que se quedan aquí porque pues son las partes que más sufren los efectos, los cambios climáticos, los procesos arriba del suelo. Pero en esta capa también hay las raíces de las plantas, ¿vale? Las raíces de las plantas se quedan en esta capa. Luego tenemos el horizonte B, que se etiqueta en el libro con precipitación. Esto es donde se acumulan sales de calcio, aluminio y hierro procedentes de los niveles superiores. Porque lo que pasa es que entran, ¿vale? Como dije, la hojarasca y los restos de los animales no descompuestos entran, pasan los procesos químicos y luego se penetran aún más y llegan al horizonte B. Lo que se queda en el horizonte A, pues se arrastra, o se suele ser arrastrado por la lluvia o por el viento, ¿vale? Pero lo que se penetra un poco más y llega hasta el horizonte B, pues se queda ahí. Entonces, en esta parte tenemos más sales que se han acumulado en esta capa. También esta capa es pobre en humus, ¿vale? No hay mucho humus ahí. Humus se queda más arriba. En el horizonte C hay fragmentos de la roca madre, porque como dije, hay la meteorización, entonces pues lo que pasa es que hay la descomposición de la roca madre y esos fragmentos que han sido pues sacados de la roca madre, pues sube al horizonte C. Y también materiales depositadas por el viento y el agua en épocas pasadas. Esto es algo que, por ejemplo, si has escuchado alguna vez, o sea, yo me acuerdo que escuché de una noticia de que estaban construyendo un metro en Londres y mientras estaban haciendo pues el sitio, porque tenían que excavar, o sea, ir más profundo en la tierra para pues crear el metro, y llegaron a las capas más profundas de la tierra para hacer el metro y vieron ahí restos o artefactos de la época romana.
en Londres. Entonces tenían que cancelar el proyecto y entonces llamar a gente para ir y excavar todo el sitio y sacar los artefactos romanos antes de seguir con el proyecto. Esto es decir que, pues en esa época, antes, cuando los romanos estaban en Londres hace 2000 años, pues el suelo estaba, o sea, lo que es ahora mismo, el suelo estaba en un punto mucho más bajo, porque se van acumulando las cosas con el paso del tiempo. Entonces, antes el suelo era mucho más bajo. O sea, y donde estaban excavando para pues hacer el metro, eso fue para los romanos en su tiempo la superficie de la tierra. Entonces, pues por eso había artefactos ahí. O sea, los romanos habían dejado edificios y cosas ahí en el suelo, o sea, normal. O sea, como dejas ahora algo, tu coche en la calle, pues dejaron sus cosas ahí, pero se acumularon las cosas encima y se quedaron ahí, o sea, esos coches. Sería como en el futuro si hiciesen lo mismo y encontrasen nuestros coches, nuestras casas por debajo del suelo, porque el suelo va a seguir acumulándose y creciendo y el nivel del suelo va a aumentar más y más y más. Entonces, pues pasa lo mismo con los materiales depositados, ¿vale? Porque hay los materiales que están depositados en la superficie por las aguas y por el viento, porque el viento no solo arrastra las cosas y el agua no solo arrastra las cosas, pero también deposita cosas. Entonces, hay cosas que que están depositadas ahí y se quedan ahí y el suelo sigue creciendo y aumentando y pues se quedan ahí abajo. Y eso es el horizonte C. Y finalmente, el horizonte R, también he visto llamar esto el horizonte D. Esto es el material original sobre el que se desarrolla el suelo, es decir, la roca madre, ¿vale? Entonces, y lo que dicen de estas capas, los que acabo de denominar, pues cuanto más alto sea el número o la letra en este caso, más maduro es. Es decir, maduro quiere decir que se ubica en un lugar o está en una capa donde la temperatura y la humedad son menos extremas, ¿vale? Porque como veis, en las capas más profundas, pues no ves tanto los efectos pues, del agua, del viento, de esas cosas y tampoco de cambios en la temperatura, pero en las capas superficiales sí. Entonces, pues esas capas como el horizonte C es más maduro que el horizonte A porque se ha quedado ahí más tiempo y no es tan, pues no es tan variable, ¿vale? No es tan volátil. O sea, no se cambia tanto porque las cosas, esas condiciones no son tan variables. O sea, en las capas profundas del suelo, pues no hay los mismos cambios que en la superficie. Entonces, las condiciones no son muy extremas, son muy constantes. Vale, también hay que destacar que no siempre hay tres horizontes. A veces solo hay dos, a veces solo, o sea, no siempre son tres, pero estos son los horizontes más típicos, ¿vale? Y de hecho, cuando se forma el suelo, pues no empezamos con tres capas, empezamos con dos, ¿vale? O bueno, con uno, realmente. Empezamos con la roca madre y después la degradación de la roca madre. Así que formamos, en principio, el horizonte C, ¿vale? Empezamos con eso. Que hay, pues, el horizonte C, que pues, son los fragmentos de la roca madre. Después hay la implantación de la vegetación y organismos. Y esto nos da el horizonte A. Así que empezamos con la C, el C, luego el A, que es pues la capa más superficial, ¿no? Que hay las raíces de las plantas y los organismos que se ponen ahí. Y luego hay el horizonte B, que es lo que pasa cuando hay la mezcla entre el horizonte C y el horizonte A, pues se combinan y tienes el horizonte D, donde se acumulan las sales minerales y esas cosas, ¿vale? Así que es un poco una mezcla. Entonces, llegamos a la estructura del suelo. Así que ahora entendemos un poco qué son las capas. Y el suelo, pues, ¿de qué es compuesto exactamente? Pues hemos dicho cosas como materia orgánica, materia inorgánica, nutrientes, pero ¿esto qué es? Bueno, esto es lo que pasa, que hay partículas en el suelo, ¿no? O sea, todo se compone de partículas. Entonces,
en el suelo hay tres tipos de partículas que influyen en la textura que tiene y en sus características. Y estas partículas son arena, arcilla y limos, ¿vale? Que estos son, pues, los tamaños diferentes de partículas. Lo que pasa con estos tamaños es esto que, bueno, básicamente, a ver, que básicamente, o sea, con la arena es el tamaño más grande, o sea, que puede llegar a ser hasta 2 milímetros. Y, o sea, o sea, eso es lo más grande que puede ser, o ser tan pequeño como 0,02 milímetros. Entre 0,02 y 0,002 es el limo y por debajo de eso es la arcilla. Entonces, la arena es la partícula más grande, luego el limo, luego la arcilla, ¿vale? Y entonces, la proporción de esas partículas en el suelo, porque no siempre es un tipo, o sea, hay varios tipos que se mezclan, y la proporción de esas partículas proporciona la textura al suelo, y lo cual determina su fertilidad y su productividad primaria. Entonces, y dicen que el suelo limoso es lo ideal para la agricultura, pero que la arena proporciona buen drenaje y buena aireación para las raíces, entonces también puede ser una cosa buena. Y la arcilla retiene bien el agua y los nutrientes, haciendo también muy fértil al suelo. Entonces, cada cosa tiene sus ventajas, un balance es lo ideal. Entonces, y la textura. Hay un triángulo, ¿vale? De texturas. No os lo voy a explicar porque la mejor forma de hacerlo es con un ejemplo visual y aquí no tengo gráficas ni nada. Así que lo que voy a hacer es que voy a dejar en el enlace o en la descripción un enlace a un vídeo que habla un poco más a profundidad sobre este tema, que te explica cómo usar un triángulo textural, ¿vale? Que eso yo sé que a mí me ha caído en un examen un triángulo textural y no sabía cómo usarlo. Entonces, es muy sencillo, pero es importante saber cómo usarlo en el caso de que aparece en un examen. Pero, por regla general, ¿vale? Un suelo se considera arenoso si más del 70% es arena, se considera arcilloso si es más del 70% arcilla y franco si es más del 30% arcilla o limo y más del 30% arena. Es decir, que franco es más un balance entre los diferentes elementos. Y bueno, esa es la estructura del suelo, ¿vale? La textura que se determina por estos tres elementos. Vale, y luego llegamos a porosidad, permeabilidad y pH, que es la última parte de este capítulo, ¿vale? La porosidad, es decir, el espacio entre las partículas. Ya está, porosidad es cuánto espacio hay. La permeabilidad es la capacidad de los gases y los líquidos de penetrar en este espacio entre las partículas. Entonces, esto, o sea, porosidad y permeabilidad se suelen ir de la mano porque cuanto más poroso sea el suelo, pues también más permeable va a ser. Porque si hay más espacio, pues va a ser más fácil para los líquidos y gases entrar en el suelo. Y un ejemplo es que la arcilla es muy poco permeable. Es difícil que las raíces accedan a los minerales en el suelo. Y tienen una alta acidez, ya que o sea, los suelos arcillosos retienen mucha agua, lo que hace que el suelo pierda nutrientes. Así que esto es un ejemplo o sea, la retención del agua, pues viene de la arcilla, en su caso, es poco permeable. Hay muchos microporos, porque como dije, es el suelo más fino, ¿vale? Con el tamaño más pequeño de las partículas. Entonces, hay poco espacio porque son muy compactos. Son muy compactas las partículas. Entonces, pues es poco permeable. Entonces, pues es muy difícil que las raíces penetren al suelo y luego, pues, tienen alta acidez. Y eso es porque retiene mucha agua. Y esto lo vamos a hablar en un segundo. Podemos ver un ejemplo de pues, lo que se llama la acidificación de los suelos, que esto es cuando el suelo se vuelve más ácido
y eso reduce la cantidad de nutrientes y acaba matando a las plantas. Por ejemplo, he visto una foto era un bosque en la República Checa que había sido acidificado y lo que pasa es que todos los árboles que estaban ahí pues estaban muertos, o sea, estaban sin hojas, sin ramas, nada. Porque pues la acidificación del suelo había matado a los árboles, los había dejado sin nutrientes. Vale, entonces, el pH. ¿Cómo se determina y cómo afecta el pH a las plantas? Bueno, lo que pasa es esto, que cuando el suelo absorbe más agua, el suelo se rellena con iones de hidrógeno, ¿vale? Y para eso tenemos que adentrar un poco en lo que es la química. Y la química dice esto, que hay pues dos tipos de iones o de átomos, ¿vale? Son átomos o iones con carga positiva y carga negativa, ¿vale? Lo que son pues iones de carga positiva son cationes, ¿vale? Cationes son de carga positiva. Eso es lo que más nos preocupa en este caso. Aniones son los que tienen carga negativa. En este caso no nos preocupa, pero por si acaso, para que lo sepáis. Bueno, entonces, en este caso, el suelo se rellena con iones de hidrógeno. Porque, bueno, hay hidrógeno en el agua. O sea, el agua es oxígeno e hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene carga positiva. Entonces, esto hace el suelo más ácido y hace que hayan menos de otros cationes. Porque solo hay tanto espacio y lo que sabes es como si tienes dos baterías que son positivas, pues se repelan, ¿no? O sea, si coges los dos lados de dos pilas que son de carga positiva cada una, y los pones, pues se repelan. Pues pasa lo mismo en el suelo, que ahora hay otros cationes como el potasio, el magnesio y el amonio que están en el suelo y ahora no pueden estar. ¿Por qué? Porque se repelan. El suelo se vuelve más ácido con el agua y entonces estos cationes se van. Y esto es malo porque potasio y magnesio, sobre todo, son muy importantes para las plantas. Son nutrientes muy importantes. Y entonces, pues eso es lo que pasa, que el hidrógeno reemplaza a estos cationes y luego pues se pierden por la lixiviación, porque ahora están menos seguros en el suelo y pues las aguas y el viento se las llevan. Y entonces, pues el suelo se queda sin nutrientes y encima los átomos tóxicos de aluminio y hierro empiezan a ser más disponibles para las plantas, porque ahora pues no hay los nutrientes que deberían estar, entonces las plantas absorben lo que sea y eso incluye aluminio y hierro, que son tóxicos, y entonces esos pueden matar a las plantas. Entonces, eso es como podemos llegar desde pues tener un suelo fértil a pues con mucha agua que entra en ese suelo, pues se van el resto de los nutrientes y pues luego las plantas absorben nutrientes tóxicos como el aluminio y el hierro y se quedan sin nutrientes que realmente necesitan y se mueren. Y eso es como el pH de los suelos puede impactar bastante a las plantas y a los ecosistemas en esos sitios. Y ya está, esa es la introducción a este capítulo, perdón que se ha hecho bastante largo, pero es algo bastante importante explicarlo y sabiendo estas cosas pues va a ser mucho más fácil entender lo que viene a continuación. Así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si tenéis preguntas, por favor dejad abajo un comentario que estoy encantado de contestaros las preguntas. Y nada, gracias por ver y mucho ánimo con el resto de vuestros estudios. Chao.